Vamos a leer en el libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, allí en el capítulo 26. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 26. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová: si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a las cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron a la casa del rey, a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que toca a mí, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes de todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. El capítulo continúa, después los invito a que lo puedan terminar de leer en sus casas, para entender algunas cositas más. Encontramos aquí el discurso que Jeremías pronunció alrededor del año 609 a.C., alrededor de 4 años antes de la primera invasión del pueblo babilónico. Esta profecía aparentemente fue pronunciada antes de eso, cuando muchos de los líderes de Judá sentían que podían escapar a la conquista babilónica. Parece ser el mismo discurso que aparece también en el capítulo 7 de este mismo libro, pero allí no se precisa la fecha como en este pasaje. Aquí aclara que fue al principio del reinado de Joacim, hijo de Josías. Joacim fue tal vez el más despreciable de los reyes de Judá. Josefo dice que era injusto en su disposición, un verdadero delincuente, que no era piadoso hacia Dios ni justo hacia los hombres. Jeremías parece haber estado constantemente en conflicto con este rey. Realmente este rey habrá sentido un odio mortal hacia el hombre que se atrevía a levantar la voz contra él marcando sus crímenes. Y como Herodes, con Juan el Bautista, no habría dudado en apagar con sangre la luz que arrojaba tan fuerte condena sobre sus acciones opresivas y crueles.
Un ejemplo de esto se había dado recientemente con la muerte de Urías, está descrito más abajo de este capítulo. Un profeta que había pronunciado solemnes palabras contra Jerusalén y sus habitantes de la misma manera que había actuado Jeremías, como lo relatan los versículos que continúan. En medio de esta situación, Dios le hace un encargo especial a Jeremías. Debía presentarse ante la multitud de judíos reunidos en el templo, quizás motivados por alguna gran ayuda o festival. No se menciona expresamente ninguna fiesta, pero se le encarga que se dirija a todas las ciudades de Judá. Toda la población periférica solo se reunía en el templo en algún día especialmente sagrado, pero acá no se especifica. En ese momento, la audiencia de este lugar consistía en adoradores en camino al templo y correspondería a una congregación ordinaria de personas devotas. No era una multitud casual reunida alrededor de un predicador. Como profeta reconocido, Jeremías estaba en el derecho de esperar quizás una audiencia de los asistentes a la fiesta. Y los hombres tendrían curiosidad para ver y oír a alguien que había influido mucho durante el gobierno de Josías, el anterior rey. Además, en ausencia de noticieros u otros medios de información, seguramente era intrigante escuchar las palabras de un profeta como era Jeremías. Mezclados allí con la multitud estaban los rivales profesionales de Jeremías, aquellos que se oponían. Lo detestaban tanto a él como a sus enseñanzas. Allí estaban los sacerdotes, que lo consideraban un traidor a su propia casta. Profetas que envidiaban sus dotes superiores y su fuerza expresando a través de sentimientos apasionados cuando hablaba de parte de Dios. Jeremías ya había hablado de ellos. Ahí en el capítulo 5, el versículo 31 dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Los profetas daban falsas profecías y los sacerdotes gobernaban con mano de hierro, haciendo abuso de su autoridad. Y vemos en primer lugar el mensaje. El mensaje, en primer lugar, que pronunció Jeremías fue efectuado bajo el impulso de Dios, como leímos en el capítulo 1 de este pasaje. Era un mensaje muy duro de escuchar, como veremos más adelante, que como otras profecías enunciadas exponían el pecado y predecía la ruina de Judá. Muchas veces tenemos la oportunidad de presentar nosotros el Evangelio o la posibilidad de dar un consejo, especialmente a personas que no conocen a Cristo. Y cuando veo a Jeremías me pregunto cómo lo hacemos o cómo lo estamos haciendo. Debemos saber que la predicación no es una simple conversación. Predicar no es tampoco discutir, no es una charla casual sobre asuntos religiosos, no es simplemente enseñar. La predicación es la proclamación de un mensaje impregnado de un sentido de la magnificencia de Dios, su majestad, su santidad, la cual podemos encontrar detallada en su palabra. Así lo entendía Jeremías, como otros profetas del Antiguo Testamento, y la característica principal era decir todas las palabras que Dios les había mandado a proclamar. Vivimos días complicados en donde la palabra de Dios por muchos no es conocida y por otros no es respetada o es criticada. Y muchas veces decidimos presentarla tímidamente o con cierta frialdad o indiferencia, no permitiendo que la palabra pueda producir el efecto transformador que posee en sí misma. Dios está esperando de cada uno de nosotros que prediquemos su palabra guiados por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros.
Muchas veces tratamos de presentar las verdades bíblicas originadas a partir de la energía de nuestra propia naturaleza humana, quizás buscando destacarnos, quizás buscar ganar prestigio o cierta reputación, no produciendo entonces frutos en nuestro servicio y siendo también perjudicial para nuestra vida de santidad y vida de crecimiento espiritual. Dios está esperando que prediquemos de tal forma que dejemos que en nuestros oyentes, con una sensación de consternación espiritual ante las verdades acerca de Dios, una sensación de peso infinito de la realidad de Dios. Dios está esperando que prediquemos quebrantados, saturados con la Biblia y conmovidos al considerar la magnificencia, majestad y santidad de Dios, la cual la vemos revelada en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, resucitado y reinando con autoridad. Dios no ordenó la cruz de Cristo ni creó el lago de fuego para que nosotros transmitamos en forma insignificante lo que significa el desprecio de su gloria. La muerte del Hijo de Dios y los seres humanos pecadores son los gritos más fuertes bajo el cielo que demuestran que Dios es infinitamente santo y el pecado es infinitamente ofensivo y la ira de Dios es infinitamente justa y la gracia de Dios es infinitamente preciosa y nuestra breve vida de cualquiera de uno de nosotros o cualquiera que conozcamos conduce a una alegría eterna o a un sufrimiento eterno. Jeremías habla todas las palabras que yo te mandé, no retengas palabras. Si nuestra predicación no influye en las personas que nos rodean, ¿quién lo hará? Las historias que a diario escuchamos, cuentos, la radio, la televisión, grupos de debate, conversaciones inesperadas. Jeremías habla todas las palabras que yo te mandé, no retengas palabra. Entonces este mensaje se pronunció por el impulso de Dios y tenía un contenido. De acuerdo con el principio universal de la profecía hebrea, las predicciones de ruina eran condicionales. Todavía estaban unidas a la propuesta de perdón al haber arrepentimiento. Y Jehová no prohibió a su profeta abrigar una esperanza persistente de que quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Esta era quizá la principal intención de Dios al enviar a Jeremías, indicarles que si se volvían de sus pecados, Dios se volvería de su ira y apartaría los juicios que lo amenazaban, lo cual no solo estaba dispuesto, sino muy deseoso de hacer, tan pronto como pudiera hacerlo sin dañar el honor de su justicia y de su santidad. Debemos aclarar aquí que el hecho de que Dios cambie su tratamiento con nosotros en respuesta a nuestras elecciones no tiene nada que ver con su carácter santo y justo. Precisamente porque Dios no cambia, Él debe tratar a los justos de manera diferente a los injustos. Si alguien se arrepiente, Dios perdona siempre. Si alguien se niega a arrepentirse, Dios entonces lo juzga eternamente. Dios simplemente se mantiene fiel a su carácter. Ama la misericordia y perdona al arrepentido. Los amigos y discípulos de Jeremías tomaron con agrado las ideas y frases que habían pasado a formar parte de su vida con el conocimiento de todo lo que era Jeremías y lo que hablaba. Muchos disfrutaron de la seriedad, la elocuencia de este orador, sin preocuparse en absoluto mucho por las ideas que de él emanaban. No había nada especialmente sorprendente en las conocidas amenazas y advertencias. Se había convertido en una especie de cuento de poco significado, aunque las palabras
eran fuertes. Los hombres endurecían su corazón contra los profetas inspirados con la misma facilidad con que lo hacen en contra hoy día al presentar el mensaje de salvación. Pero en este discurso había algo muy duro. Insistió en un tema que incitó resentimientos a los que se encontraban allí indiferentes y despertó la furia de los sacerdotes y los profetas. Si ellos continuaban oponiéndose a todos los llamamientos de Dios, de que Dios les hacía, si ellos persistían en su desobediencia, esta terminaría ciertamente en la ruina de su ciudad y de su templo. Para comprender la situación debemos considerar el lugar que ocupaba el templo en las esperanzas y los afectos de los judíos. Siempre habían estado orgullosos de su santuario real en Jerusalén, pero en los últimos 150 años había adquirido una importancia única para el pueblo de Israel. Primero Ezequías y luego Josías habían quitado los otros lugares altos idólatras utilizados por los israelitas que, alejados de Dios, adoraban a dioses paganos como Moloc, Asera o Baal, y también altares que adoraban a Dios pero fuera de lo que era el templo. Y habían dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. En este templo, delante de este altar adoraréis. Pero a pesar de todas estas reformas, la posición única dada al templo se convirtió inevitablemente en el punto de partida de nuevas supersticiones. Entonces se empezó a considerar que la presencia divina debía ofrecer cierta protección a sus moradas. Ahora que Jehová no moraba en ninguna otra parte, sino solo en Jerusalén, y que solo aquí aceptaba la adoración de su pueblo, ¿cómo podía alguien dudar de que Dios protegería su templo y su ciudad santa contra todos los enemigos, aún los más extraordinarios? ¿No lo había hecho antes, ya en diferentes momentos de su historia? Los sacerdotes y los habitantes de Jerusalén podían contemplar con relativa compostura, mientras el país estaba siendo asolado y las ciudades periféricas tomadas y saqueadas, la propia Jerusalén podía parecer a punto de caer en manos del enemigo, pero ellos seguían confiando en su templo. Jerusalén no podía perecer, porque contenía el único santuario de Jehová. Entonces intentaron acallar sus temores y ahogar la voz de advertencia del profeta, gritando su consigna: el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová está entre nosotros. Jeremías 7:4. La fuerza de los judíos se había quebrado, sus recursos se habían agotado y se aferraban en una agonía de esperanzas y temores contradictorios a su fe en la imposibilidad de la destrucción del templo. Cuando Jeremías hizo el intento de hablar de su destrucción, contraatacaron entonces con una feroz energía en medio de su desesperación e intentaron matarlo, como lo vimos recién. Él entonces allí le responde a partir del versículo 12: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Jeremías estaba dispuesto a morir y no callar lo que Dios le había pedido que declara. Estaba dispuesto a morir. En esta ocasión Jeremías no fue hallado culpable de pena de muerte y pudo seguir cumpliendo su función como profeta. Nabucodonosor, rey de Babilonia, capturó la ciudad en el 597 y en el 587 a.C. destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén.
Y sin duda su vida debe servirnos de algún estímulo para cumplir con los propósitos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él fue perseguido, fue puesto en prisión, fue declarado merecedor de muerte. Sus profecías escritas fueron destruidas. Pero en estas tristes circunstancias, Jeremías persistió en su ministerio. Intercedió por Judá, trató de sacar de la máscara a los profetas, a los falsos profetas, predijo la destrucción del templo y de la nación y lamentó el destino de su pueblo. ¿Cómo pudo hacerlo? La tragedia de su vida emana de los conflictos que surgieron dentro y alrededor de él. Encontramos allí un hombre en donde está mezclado con la cobardía y el coraje. Tiene cierta medida de triunfo en contención con la aparente derrota, una determinación de abandonar su llamamiento junto con una incapacidad de poder evadirlo. En medio de todo esto, él pudo encontrar un refugio en Dios, reconociéndolo como el Creador y Señor soberano que gobierna todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él pudo contemplar y reconocer el propósito fundamental de la acción de Dios, que la encontramos en toda la Biblia, de principio al fin, y es afirmar y manifestar su gloria, constituida por el resplandor de todas sus perfecciones, en donde cada uno de nosotros le podemos dar el honor, alabándolo, adorándolo, principalmente por lo que Él y solo Él merece ser alabado, honrado y adorado. La gloria de Dios es la esencia de su carácter, denota la revelación de su ser, y le alabamos y adoramos al reconocer todo esto. Él eligió a Israel para su gloria, salvó a su pueblo de Egipto para su gloria, lo libró del exilio para su gloria, nos creó para su gloria. Ahí en Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto significa que Dios no solamente nos creó, sino que nos creó para un propósito. Para gloria mía los he creado. Si no tenemos creador, como dicen muchos, entonces no tenemos ningún propósito. Pero Dios nos creó y Él lo hizo con un propósito, creándonos para su gloria. Esto significa que cuando estamos glorificando a Dios, exaltando sus atributos, como cantábamos, como su santidad, su fidelidad, su misericordia, su gracia, su amor, su sabiduría, su majestad, su poder, su omnisciencia y muchos más que podemos nombrar esta mañana. Estamos cumpliendo con el propósito para el que fuimos creados y por lo tanto nos sentimos mucho más felices y satisfechos viviendo en una estrecha relación con nuestro Salvador y Creador. Lamentablemente el hombre decidió no glorificar a Dios y vemos día a día la consecuencia de esta decisión. Hemos decidido desobedecerlo y trajo esto sobre nosotros lo que conocemos como la justa condenación de Dios. Ahí en Romanos 3:26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada persona en este mundo se encuentra en una situación muy complicada. Como dijimos al principio, nuestra decisión, así como le pasó a Israel, nos puede llevar a tener una vida junto a Cristo, nuestro Salvador, o un infierno de lamento eterno.
Y esto es una realidad, no un cuento, una fábula que muchos nos tratan de hacer creer. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, llamado aquí el Dios de este mundo, porque de alguna forma reina en la mayoría de los habitantes de este mundo, teniéndolos como sus esclavos, ha cegado el entendimiento de las personas para que no puedan entender la verdad que encierra el evangelio de la gracia de Dios. Esto no significa que estas personas son víctimas inocentes de la obra de ceguera de Satanás. El trabajo de Satanás sobre ellos no es la única razón por la que ellos están ciegos. Ahí en Juan 3:19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por supuesto, aunque los hombres aman las tinieblas y eligen las tinieblas, Satanás persiste en trabajar arduamente para mantenerlos ciegos al glorioso evangelio de la luz y la salvación de nuestro amado Salvador. Juan 8:34 dice: el Señor Jesús dice: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y como dijimos antes, la paga del pecado es muerte, y aquí muerte tiene el significado de estar alejados eternamente de Dios. Y quería decir a todos aquellos que hoy están presentes y se encuentran en esta condición delante de Dios, quizás puede ser alguien que hace varios años que está viniendo a la iglesia, quizás es la primera que llega aquí, pero te encontrás con esta ceguera espiritual, esclavo de pecado, condenados a vivir eternamente lejos de Dios. Yo les quiero decir que la Biblia, la palabra de Dios, nos indica que Dios, en su amor y misericordia, proveyó la solución para esta situación. En los primeros versículos de la carta de Pablo a los romanos declara: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí lo primero que encontramos es que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, ya que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo presente del Nuevo Testamento. En segundo lugar, el Evangelio de Dios se refiere al Hijo de Dios. Debemos aclarar inmediatamente dos hechos importantes con respecto a esto. El Hijo de Dios existió antes de convertirse en ser humano. Ahí en Romanos 8:3 nos dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, Dios lo envió para que asumiera forma humana. Por lo tanto, el Hijo de Dios existía antes de tomar forma humana. Esto significa que Cristo es y era el Hijo de Dios en un sentido especial. Colosenses 2:9 afirma: en Cristo habita corporalmente la plenitud de toda la deidad, dejando bien definido que el Evangelio de Dios es con respecto a su Hijo, divino y preexistente. Pero también se nos dice que el Hijo de Dios se hizo hombre, nació. La obra que tenía que realizar, la misión a la que estaba empeñado en hacer, le exigió asumir una naturaleza humana junto con la naturaleza divina. Era 100% Dios, pero también 100% hombre. Dios no eligió a un hombre y lo hizo hijo suyo. Eligió a su eterno Hijo unigénito para hacerlo hombre. La respuesta es que todas las promesas del Antiguo Testamento dependían de la venida del ungido. Así que Jeremías había pronunciado: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré de David renuevo justo y reinará como rey,
el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La venida del Hijo de Dios como Hijo de David representaría la alegría eterna en la presencia de Dios para todos los que iban a ser rescatados por Él. Así el Evangelio de Dios no solo una vez fue planeado y prometido, no es solo con respecto a su divino y persistente Hijo, y no solo es la noticia de que este Hijo nació como Hijo humano de David para cumplir las esperanzas del Antiguo Testamento, es también el medio que Dios proveyó para la salvación de nuestra condenación. Él vino a redimirnos. Así lo podemos leer en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La palabra redimir viene de las prácticas de la guerra antigua. Después de una batalla, los vencedores solían capturar a algunos de los vencidos. Entre los derrotados, los vencedores solían capturar algunos. Había personas pobres, las cuales generalmente terminaban como esclavos, pero los hombres que eran ricos e importantes, estos que importaban a su propio país, se los llevaban para pedir un rescate por ellos. Cuando la gente de su tierra pagaba el rescate requerido a los vencedores, los cautivos entonces eran liberados. El proceso se llamó entonces redención y el precio fue llamado el rescate. La imagen se radicó también en otras áreas. Redimido tiene la idea de volver a comprar o de comprar de. No es solamente rescatar, sino que además se está pagando un precio de rescate. La redención es una idea importante, significa entonces el pago de un precio que establece a los pecadores libres. Pero aquí lo importante es que el Señor Jesús nos compró de la derrota, de la esclavitud y de la pena de muerte para ser libre con Él para siempre. ¿Cómo lo hizo? Se hizo maldición por nosotros. Él se puso en nuestro lugar y llevó la maldición que merecíamos, muriendo por nosotros en la cruz. El precio que pagó para rescatarnos fue el precio de su propia vida. Esto es lo que el Dios de este mundo trata de cegar, y quizás te ha cegado hasta este momento. Así que al creer, reconociendo que eres un pecador, si depositas tu confianza en Cristo como tu Salvador, podrás ahora vivir para el propósito que has sido creado, reflejando la gloria de Dios en tu vida. No te vayas hoy sin esta esperanza. Ya concluyendo, así como Dios cumplió con la promesa de la destrucción de Jerusalén y su templo, también cumplirá con todo lo relacionado a nuestra salvación. Todos tenemos sueños de uno u otro tipo, cosas que deseamos llegar a ser, lograr o poseer. Muchos están mezclados con un genuino deseo que nace de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, pero otros son deseos carnales, que si no discernimos, bien pueden ser utilizados por nuestro enemigo para obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Como judíos, que podamos estar dispuestos a presentar el Evangelio sin medir las consecuencias, cumpliendo con su mandato de hacer discípulos, mostrando el carácter de Dios manifestado en su Hijo, a cuya imagen somos transformados día a día a través de su palabra y de su gracia.